Es una patología importante en nuestro medio. Es la segunda neoplasia que se presenta en nuestro país. Me refiero a neoplasia urológica, ¿no? Entonces, también fue conocido con otros nombres como hipernefroma o tumor de Gravitz. Gravitz porque fue el patólogo que lo describió las células. Hipernefroma porque antes había una teoría en que se pensaba que el tumor de riñón era un crecimiento a partir de la suprarrenal que invadía el riñón. Ah, Ahora, vamos a ver que desde el punto de vista histológico, la mayor parte de las células son carcinomas, células renales. Eh, la variedad de células claras son las más frecuentes. Es eh, habitualmente, es a partir de la sexta década de la vida en adelante que se presenta, aunque hay una tendencia mundial de ver que va en aumento la presentación a edades más tempranas. Es algo más frecuente en hombres que en mujeres y tiene una incidencia variable, pero se ve una relación con el síndrome metabólico. Su aumento está también en relación con el aumento de casos de problemas de sobrepeso. Como les decía, entonces, la mayor parte de las veces son la forma como se diagnostica es diferente a lo que había sido antes. Si recordamos las clases de semiología, siempre nos decían que había una triada para un tumor de riñón, que era hematuria, que era dolor y que era masa. Porque antes, claro, para poder diagnosticarlo, se diagnosticaba lamentablemente en etapas avanzadas y en la actualidad pues no es así. Básicamente por lo que el advenimiento de la ecografía es lo que ha permitido poder encontrar masas renales en forma incidental. Entonces, la mayor parte de las veces en la actualidad, los cánceres de riñón se encuentran en forma fortuita, por alguna razón de evaluación que pueden hacer en una persona una, una ecografía y encuentran una masa normal. Entonces, después eso lleva a hacer una del estudio y permite descubrir los cánceres de riñón. Antes era la manifestación para que un tumor de riñón de dolor, de masa, en cierta medida la hematuria, generalmente tienen que tener un volumen bastante grande. Es decir, sus manifestaciones clínicas se van a hacer evidentes cuando tienen un tamaño muy grande y habitualmente el cáncer de riñón no se considera un cáncer muy rápido. Digamos, no es lento como consideraríamos a un cáncer de próstata, pero tampoco no es de un desarrollo violento como podría ser un cáncer de estómago, como podría ser un cáncer de páncreas. El cáncer de riñón toma un tiempo en irse desarrollando. Y para que tenga un volumen importante, se considera que deben pasar algunos años, ¿no? Es decir, es un desarrollo no tan violento. Ah, pero no da síntomas en un inicio. Y es más bien entonces por eso la causa que cuando se hacen exámenes por otro tipo de problemas, se encuentran en una ecografía. Ahora, otros datos importantes, como ustedes ven allí, que un 25, un 30% pueden tener eh, una enfermedad que se ha diseminado en otras partes del cuerpo al momento en que se le encuentra el diagnóstico. Entonces es importante que um, este dato está relacionado también con el anterior, es decir, como no da un mayor síntoma, puede estar en desarrollo un tiempo prolongado que permita que esa tumoración pueda dar metástasis a, a otros órganos.
Entonces, al momento del diagnóstico, como ustedes ven, no es bajo el porcentaje de pacientes que puedan tener problema metastásico. El tiempo del momento del diagnóstico va a ser importante porque eso va a determinar la posibilidad de curación o no. Este es un tipo de tumor, es otra de las cosas importantes que debemos recordar, que este es un tipo de tumor en donde básicamente su tratamiento el, sigue siendo la cirugía. Entonces, este es un tipo de tumor que básicamente su manejo es por urología porque su tratamiento es sobre todo la cirugía. Si bien pueden tener ciertos tratamientos que pueden ayudar, básicamente en la mayor parte de los casos va a ser la cirugía lo que va a poder permitir que podamos controlar y hablar de curación en un paciente con tumor de riñón. Y si el cáncer entonces está localizado, miren, podemos hablar de tasas de sobrevida hasta del 90%, es decir, esta tasa de sobrevida a varios años, ¿ah? Cuando el problema, si es que tuviera un problema metastásico, la tasa de sobrevida de 5 años es baja. Ustedes ven que entonces es importante el momento en el que uno diagnostica este tipo de tumor. Como en el resto de casos, es determinante el momento en que el estadio en que se le encuentra. Ahora, habíamos mencionado hace un momento que perdón, habíamos mencionado hace un momento que el tumor este tipo de tumores de riñón, ah, muchas veces está en relación con un síndrome metabólico, está presente en pacientes que tienen problemas de obesidad. eh, Está presente en pacientes, pero claro, este tipo de pacientes también son algo más propensos para tener hipertensión o que pudieran tener diabetes. No hay una alimentación que uno pueda decir que esté en relación que esté en relación al cáncer de riñón. Se ha relacionado en cierta medida con el tabaco y con, eh, con ciertas enfermedades ocupacionales, pero no se tiene algo concreto en ese caso. Ahora, desde el punto de vista histológico, de lejos, lo más frecuente, como ustedes ven allí, es el carcinoma de células renales. Y la variedad de células claras es de lejos el más frecuente. Tienen otro tipo de tumores que en algunos casos pueden ser agresivos, pero en general tenemos muy bien estudiados los tumores de, de células claras y su comportamiento, que como les dije, tiene un tiempo en que es relativamente prolongado, no es tan rápido. Ahora, en este caso vemos una foto en donde vemos lo característico de un tumor de células claras. Tiene un gran componente de grasa, por eso es que cuando se hace el estudio en patología, describen como células claras porque cuando hacen las láminas, esta grasa le da ese aspecto. Entonces, en las células se deposita un contenido importante de grasa y uno puede ver que tiene una cierta cápsula, si bien no es propiamente una cápsula, pero tiene muchas veces en el inicio un desarrollo en donde vemos un crecimiento en donde no hay una invasión importante, me refiero del tejido que no se vea una diferencia. Sí se ve una zona separada, aunque este tipo de tumores, como les digo, puede dar metástasis en un porcentaje importante de pacientes al momento del diagnóstico. La forma de presentación en donde va creciendo, invadiendo, permite que si es que fuera pequeño, una neoplasia de riñón pueda como conducta hacerse una nefrectomía parcial. Esto que estamos viendo es una pieza anatómica de una nefrectomía radical, en donde hemos visto que sale todo el riñón, pero también rodeado con todos sus tejidos de envoltura, es decir, con la grasa que lo rodea. La grasa perirrenal que rodea siempre es retirada cuando uno hace una cirugía
una cirugía de una nefrectomía radical que mm, tradicionalmente ha sido el manejo clásico de un tumor de riñón, es decir, se extirpa todo. Como les decía, estas son las imágenes una neoplasia de riñón de células claras. Y como ustedes ven, el gran componente de grasa hace que tenga ese aspecto del riñón. Ah, es el más frecuente como variedad. También tienen estos otros que pueden ser cromófobos o el tumor de Bellini, pero de lejos lo más frecuente es el tumor de células claras y que este es su aspecto histológico. Ahora, aparte de lo que viene a ser el tipo de células de origen, uno puede tener una gradación de Fuhrman, que es otro nombre propio, sobre la, sobre características de, de los núcleos de estos tumores de riñón. Si bien hemos visto que tiene un componente de las células claras, tiene un componente importante de grasa, también por la forma de alteración en los núcleos, pueden ustedes tener una gradación que va de 1 a 4. Esta gradación de Fuhrman nos ayuda en el grado de agresividad que puede tener, el comportamiento agresivo que puede tener un cáncer de riñón. Un Fuhrman 1 es menos agresivo que un Fuhrman 4. Entonces tenemos la gradación 1, 2, 3 y 4 como, como manifestaciones de ese tipo de tumor, que eso es generalmente lo que nos reportan en los estudios de patología se hace el estudio, nos envían ese tipo de resultados y el tipo celular y la gradación de Fuhrman son dos componentes importantes que nos ayudan como parte de pronóstico en un paciente que se le encuentra un tumor de riñón. Ahora, como habíamos mencionado, un porcentaje importante de pacientes pueden ya tener un problema metastásico al momento en que lo hacen el diagnóstico. ¿Hacia dónde es esa diseminación? Ustedes pueden tener diseminación linfática, como pueden tener diseminación también por sangre. De lejos, el órgano que más frecuentemente se ve comprometido cuando hay una metástasis en tumor de riñón es a pulmones. Como ustedes ven, pulmones e hígado son de lejos los dos órganos que están comprometidos en su mayor medida. Pueden tener también a ganglios. ¿Por qué remarcamos esto? Porque miren, cuando uno hace un examen de imágenes supongamos, lo que es característico para un tumor de riñón es que vamos a hacer una tomografía. En la tomografía, si hacemos una tomografía de abdomen y de pulmones, con eso podemos estudiar en mayor medida todos los posibles problemas de metástasis que pudiera dar un riñón. Entonces, al hacer la tomografía y al hacer el estudio de la tumorización renal, también podemos estar haciendo el descarte para ver si es que ese paciente tuviera diseminación metastásica o no a los órganos más frecuentes, como les digo, que son pulmones e hígado. Entonces, es el sitio donde podemos encontrar esa diseminación y lo podemos encontrar al hacer el examen de imágenes. Como les decía, como parte de síntomas, miren, lo que va a ser manifiesto es la hematuria, que puede ser microscópica como puede ser macroscópica. Cuando el tumor tiene un volumen grande, necesita ser un volumen grande para que puedan dar el efecto de masa. Pero sí es posible poder encontrar pacientes con tumores que uno los puede palpar. Pero evidentemente esos son tumores que tienen un estadio ya avanzado, que tienen un tiempo muy prolongado de progresión. Entonces, la triada clásica ahora no la vemos. Afortunadamente, los pacientes ahora son diagnosticados en estadio más precoz y lo que les da un pronóstico muchísimo mejor a un paciente. Pero pueden encontrar todo este tipo de asociación, de presentación, de síntomas asociados al momento de encontrar un paciente con tumor. Un varicocele podría presentarse cuando tienen un tumor que comprime el retorno venoso de los vasos gonadales. Entonces uno podría encontrar un varicocele pero es algo que no es muy frecuente. Y como ustedes ven, en la actualidad cada vez
es más amplio el porcentaje de pacientes en que encontramos en forma incidental, sin ninguna manifestación clínica, sin ninguna molestia, sin ni síntomas ni signos que nos puedan hacer pensar de una presencia de una tumoración de riñón. Ah, existen también los síndromes paraneoplásicos. Podemos encontrar como uno relativamente frecuente es el de la fiebre. Una fiebre de origen desconocido también puede ser producido por una tumoración en general. Y dentro de los tumores que pueden provocar los fiebres de origen desconocido son los tumores de riñón. Pueden encontrar hiperparatiroidismo, pueden encontrar un aumento del calcio y esa es una de las sustancias que vamos a dosar como parte de evolución de pacientes, el calcio en sangre para los pacientes que tienen un tumor de riñón. Ahora, normalmente, examen físico ni anamnesis es de mayor importancia en este tipo de tumores, ¿no? Ah, sí lo puede ser, supongamos que encontramos un paciente con una masa abdominal. Cuando hacemos el examen físico podemos palpar una masa, pero como les digo, no es frecuente encontrar pacientes que tengamos con una masa. Lo habitual, eh, lo habitual es que uno no palpe el riñón. Cuando uno hace la maniobra bimanual, de palpación bimanual, la maniobra de Gullón, eh, lo normal, por más que una persona sea muy delgada, lo normal es que no palpemos el riñón. Cuando palpamos el riñón es algo anormal eh, y una causa por la que puede uno encontrar una masa renal puede ser un tumor renal. Ahora, la hematuria como parte de diagnóstico es tal vez el signo que es más frecuente que podamos encontrar. Como les dije, puede ser hematuria microscópica como macroscópica. Una hematuria macroscópica, digamos, las causas que pueden provocarlas no son muy numerosas, ¿no? Pueden haber muchas causas, pueden haber problema infeccioso, podría estar asociado a presencia de litiasis, pero la hematuria macroscópica siempre nos obliga a tener que hacer estudios de posible origen y si lo encontramos en una persona que está en la tercera edad, con mayor razón tenemos que sospechar que es una neoplasia. Entonces, ya de por sí, esa manifestación, la hematuria, que es una de las manifestaciones principales, es lo que nos puede llevar a hacer exámenes de extensión y poder encontrar asociado a un tumor. Ahora, entonces normalmente, como les dije, muchos pacientes se va a descubrir la presencia de un nódulo renal en forma incidental. Pero en los pacientes que tienen hematuria, la conducta general va a ser primero hacer una anamnesis para tratar de determinar cómo es la forma o cómo se caracteriza la forma de esa hematuria. Pero sobre todo vamos a pedir exámenes de imágenes porque afortunadamente los exámenes de imágenes actualmente nos permiten poder diagnosticar el origen de todo este tipo de alteraciones. Entonces, lo que vamos a empezar es con una ecografía. Y en la ecografía lo que vamos a encontrar es un nódulo sólido. Una ecografía digamos, es un examen práctico, es un examen que es relativamente simple para hacer. Es un examen que, claro, tiene como bemoles que ser dependiente de la persona y de la experiencia que tiene la persona que hace el examen. Pero es un examen que nos permite dar información de si es que en ese órgano hubiera una tumoración sólida o quística, o sea, líquida. Pero si encontramos una lesión sólida, anormal en el riñón, eso nos llevará a realizarle otros exámenes. ¿Qué otros exámenes podemos hacer? Si es que encontramos, ya sea que fue porque el paciente tenía una hematuria o porque simplemente le hicieron una ecografía a un paciente y le encontraron ese nódulo en forma incidental, siempre la ecografía no va a ser suficiente como examen. Lo que va a haber necesidad es de pedir otros exámenes de imágenes para poder caracterizar mejor esa imagen que hemos encontrado en la ecografía. Y si bien la ecografía nos da
un indicio, es necesario tener imágenes que permitan tener una mayor definición. Uno puede pedir una urografía intravenosa, una urografía excretora, es decir, utilizar sustancia de contraste y rayos X para poder evaluar. El examen de elección es la tomografía con contraste. También podemos pedir una arteriografía, podemos pedir una resonancia magnética. Esta es un ejemplo de una gran tumoración de un polo inferior del riñón, de un riñón. Entonces vemos la imagen de un riñón en la parte de la zona cortical y vemos las cavidades del riñón en la zona media, dentro de lo normal. Y como parte del polo, vemos esta gran tumoración, esta gran masa que es sólida. Ustedes la ven que las características ecográficas de esta zona son similares al parénquima del riñón, pero tienen irregularidades. Hay zonas más hipococogénicas que otras, pero evidentemente esto no es quístico, esto no es líquido, esto es una masa sólida. Sobre este examen, uno puede, en la ecografía, puede asociarlo a un Doppler. Es decir, le pueden hacer una ecografía Doppler a esa masa y ver la vascularización de esa zona. Es una hipervascularización, les va a hablar que esa zona donde está el tumor tiene mayor vascularización, les confirma que es una tumoración, ¿no?, hipervascularizada, y eso es otro factor más que nos hace pensar en que debe ser un tumor de riñón. El examen de elección, como les dije, es la tomografía espiral multicorte. Con contraste, le pueden hacer reconstrucción, pero lo que va a permitir es que nos dé más imágenes más claras y detalladas de ese tumor. Y además, como les dije, si uno hace una tomografía del abdomen y del tórax, va a permitir poder estudiar también los dos órganos en donde la metástasis es más frecuente que se pueda presentar, es decir, el hígado y los pulmones. De lejos siempre es los pulmones, entonces lo ideal es cuando se pide, si tienen un paciente con una masa renal, le pedirán una tomografía de tórax y abdomen. Y eso les va a permitir entonces no solamente estudiar lo que es la masa, sino también los órganos vecinos, los órganos que pudieran presentar metástasis. ¿Qué es lo que encontramos en una tomografía? En un primer barrido, en un barrido sin contraste, la masa va a tener una intensidad similar al parénquima, pero la administración de contraste nos va a permitir ver que si esa masa tiene zonas donde hay una elevación del realce mayor a 20 unidades Hounsfield, entonces ustedes están teniendo que esa masa es captadora de sustancia de contraste, y eso es una de las características de un tumor renal. Ahora, van a ustedes ver que la captación no es homogénea. Ustedes tienen en esta imagen un ejemplo de lo que vendría a ser una tomografía con contraste. En este caso, en el riñón del lado izquierdo, vemos la captación en la fase cortical, como en este caso, y sin embargo, hay esta otra masa que más o menos pareciera tener un límite con el riñón normal, en donde hay captación también de sustancia de contraste, pero que es irregular. Hay zonas que pueden captar más, hay zonas que pueden no captar el contraste, y eso es otra de las características de un tumor de riñón, porque como es un crecimiento desorganizado, el desarrollo de ese tumor de riñón a veces puede ganarle a la neoangiogénesis, y pueden haber zonas entonces que no se irrigan bien y que se necrosan debido a esto. Entonces, dentro del mismo tumor del riñón, en una tomografía, ustedes van a encontrar zonas de mayor captación y zonas donde incluso pueden no tener nada de captación. Es un crecimiento de un tejido que es desorganizado, y entonces esas son las características que uno encuentra en una tumoración de riñón, en un cáncer de riñón. La tomografía entonces tiene unas fases. Hay una fase que es sin contraste, la administración de contraste con más o menos esta dosis. Vamos a tener entonces una fase arterial, que son unos primeros segundos después de que uno inyecta el contraste.
va a ir por las arterias y va a tener entonces una fase en donde la fase arterial es captada por la corteza. La fase tubular le llamamos a la fase parenquimal, a la fase venosa, en donde se ven las características de ese tumor. Y hay una fase final, una fase excretora, que en este caso para el cáncer de riñón no es tan importante. La fase excretora es más importante en los tumores de urotelio, no exactamente en el de parénquima renal. Para el del parénquima renal, sobre todo, es la fase tubular en donde se va a ver mejor las características de ese tumor. Entonces, este es un ejemplo de las fases de las fases renales. Acá la imagen característica de una fase arterial. La sustancia de contraste ha llegado por la arteria y vamos a ver qué es la cortical, la que va a hacer, la que va a captar la mayor parte del contraste. La medular todavía no. Esta es la imagen característica de un riñón en fase venosa, en fase nefrográfica. Como ustedes ven, el contraste está en forma homogénea en todo el parénquima. Ah, es en esta fase, en la fase nefrográfica, en la fase también llamada venosa, en donde uno ve con mayores características un tumor de riñón. La fase excretora, sobre todo van a ustedes ver que es la eliminación del contraste, ya se va perdiendo en la parte del parénquima y más bien vamos a ir viendo que el contraste va a pasar a la orina. Esa fase, como les digo, es más importante para los tumores, ya sea de la pelvis renal, es decir, las cavidades del riñón, o de los uréteres o de la vejiga, ¿no? Entonces, uno en una tomografía lo que va a ver, las características de la tumoración, nos va a ver si es que tiene captación de contraste. Como les dije, va a haber un cáncer de riñón. En una tomografía se va a ver como un tejido sólido que capta el contraste, pero que lo capta en forma irregular. Van a haber zonas en donde no se capta el contraste y eso es básicamente por necrosis. Y pueden haber zonas hemorrágicas también en ese tumor. Entonces es una tumoración de captación irregular. Ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces ven que capta el contraste, pero no es homogéneo, no es como es captado acá en esta fase nefrográfica del riñón en la porción normal, digámoslo así. En esa porción normal uno ve que el contraste se presenta en forma homogénea en todo el parénquima. En un tumor de riñón vamos a ver que hay captación, pero si hay zonas de mayor captación que otras, es una captación irregular, es un tejido desorganizado, evidentemente, y hay zonas donde tienen necrosis y zonas donde pueden tener hemorragia. Ah, Igual, ejemplos de tumores de riñón en mayor o menor medida, en donde ustedes tienen esa captación que les digo que es irregular. Entonces, es una de las características de un cáncer de riñón en una tomografía. Ah, Acá vemos imágenes similares. Un momento. Son ejemplos este es un gran tumor en donde vemos la captación de contraste, igual zonas importantes de necrosis en el tumor. Ahora, hay momentos en donde no podemos hacer tomografía con contraste, con algunos de sus compañeros habíamos conversado antes. Para poder pedir una tomografía con contraste tenemos que tener dos condiciones, son solamente dos nada más. Uno, que tengamos un nivel de creatinina normal, porque la sustancia de contraste es nefrotóxica, y es que tuviéramos un nivel alto de creatinina, no podríamos estar utilizando sustancia de contraste, que es una sustancia iodada. Y la segunda condición es que el paciente no tenga problemas de alergia a la sustancia de contraste. Hay pacientes que pueden tener alergia a diferentes productos y en ellos no podemos utilizar el contraste. Entonces, la solución para eso es pedir una resonancia magnética. La otra causa por la que uno puede pedir una resonancia, porque en general el diagnóstico nos es suficiente con una tomografía con contraste, pero hay dos razones por las que uno puede decir
le pido una resonancia a un paciente con un nódulo renal en una ecografía, supongamos. Uno, puede ser que tenga problemas en donde no se puede administrar la sustancia de contraste. Dos, puede ser que ustedes tengan una sospecha de un trombo en la vena, ya sea renal o en la vena cava. Ese trombo no es un coágulo, es crecimiento del tumor que se mete a la vena y puede invadir la vena por dentro y puede invadir la vena renal y puede invadir la vena cava. Eso se ve bien con una resonancia magnética. Eso no se ve tan bien en una tomografía. Entonces, si es que uno en la ecografía viera una vena renal muy ancha, más de lo habitual, entonces en ese caso uno dice hay una sospecha de un posible trombo en la vena renal, y en ese caso la resonancia es lo que va a permitir ver mejor ese posible compromiso de la vena renal en este caso particular de un paciente. Pero habitualmente es suficiente con hacerle una tomografía, no hay una necesidad de estarle haciendo resonancia como examen de extensión. Como examen de extensión vendría a ser la tomografía de tórax para poder ver también pulmón. Igual son ejemplos de estos grandes tumores de riñón. Como ustedes ven, pueden llegar a tener un tamaño bastante grande. Evidentemente, mientras más grande es, más probable es que pueda tener también metástasis a nivel pulmonar. La mayor parte de las veces los encontramos en la actualidad siendo tumores muy pequeños y circunscritos. Eh, y el pronóstico es muchísimo mejor, evidentemente, cuando uno encuentra un paciente con una tumoración circunscrita, pequeña, de, dentro del riñón. Un tumor extenso que tenga compromiso en estructuras vecinas, por lo general, bueno, va a tener un comportamiento agresivo y aparte es un tumor que tiene un peor pronóstico, es un paciente que tiene un peor pronóstico. Entonces tenemos el estadiaje de acuerdo al TNM, que va de 1 a 4. Afortunadamente, los pacientes en la actualidad los encontramos como siendo como T1 o T2. Evidentemente, los pacientes que ya tienen un estadiaje mayor, T3 o T4, como les digo, el T4 es el que sobrepasa la cápsula, la fase de Gerota y compromete estructuras vecinas. El 1, hay un 1A y un 1B, de acuerdo al tamaño, menor de 4 centímetros es 1A, 1B es de 4 a 7, por encima de 7 es T2. Ahora tienen compromiso ya el compromiso con la vena renal, o este, este tumor que produce un trombo en la vena que va por la vena renal y puede dar a la vena cava. Tienen ya el T3C, es el que se mete a vena renal y se mete a la vena cava por debajo, por encima, perdón, el T3C es por encima del diafragma. Imaginemos que este es el diafragma, el T3C tiene T3A, T3B y el T3C es el que, estando ya en la vena cava, se mete sobrepasa el diafragma, incluso puede llegar a ingresar a las cavidades cardíacas. Es, es la gradación, la presencia de ganglios, si es que hubiera, N1 si es que tiene metástasis a un solo ganglio y N2 es cuando tienen a más de un ganglio en la zona regional. La metástasis a distancia si es que hubiera o no hubiera. Ahora, tienen estadios, el estadio de acuerdo al estado del T sobre todo. T1 y T2 son estadios en donde uno puede hacer la cirugía de extracción. El T3 también se puede
intentar hacer, pero es posible que los pronósticos de sobrevida de pacientes que se hacen ese tipo de cirugías van disminuyendo en gran medida. Un T4 con metástasis a otros órganos, como les dije, puede ser hueso, puede ser pulmones o puede ser hígado, tienen un pronóstico muy, muy bajo de sobrevida a 5 años. Ahora, entonces, tenemos factores pronósticos. Cuando hacemos una cirugía del riñón, vamos a ver, tenemos que ver el estadio, tenemos que ver el grado, de forma, como les dije, para ver el estudio del núcleo. El compromiso del estado general es otro factor que uno va a estar viendo. A mayor medida, ustedes van a ver que el encontrar un tumor eh, voluminoso va a ser un paciente que tiene un compromiso del estado funcional y en donde va a haber una pérdida de peso importante, es la manifestación de un tumor que no solamente está presente en el riñón, sino que también presenta metástasis. Eh, Volvemos a recalcar que en la actualidad la mayoría están, cuando se diagnostican de forma fortuita y eso permite que la mayoría que encontremos como tumores están en estadio localizado, es decir, solamente en estadio T1 la mayor parte de las veces. Pero un porcentaje importante siempre hay que tener presente que debemos hacer los exámenes de extensión porque pueden encontrar tumores que tengan metástasis a otros órganos. Como ustedes ven, miren, es un muy buen pronóstico si tuviéramos tumores que son de menos de 4 centímetros, porque la mayor parte de ellos tienen una sobrevida muy, muy alta a 5 años. En cambio, los tumores que ya tienen metástasis, lamentablemente, su sobrevida a 5 años es muy baja. Entonces, el tiempo en el que uno lo puede encontrar es importante. Y este sigue siendo un tumor, un cáncer, en donde básicamente su tratamiento es quirúrgico. Entonces, es importante el momento que se le diagnostica para poder proceder a lo que viene a ser el tratamiento que va a permitir la mejor sobrevida, que viene a ser la extirpación de la tumoración. Lo tradicional siempre ha sido la nefrectomía radical. Nefrectomía radical significa sacar el riñón con las estructuras que lo rodean, es decir, con la grasa que lo rodea. Ah, Uno puede, en la actualidad, está indicado, si los tumores son pequeños, de hacer una nefrectomía parcial. Y tienen tratamientos que pueden prescribirse a pacientes. Esto se hace en algunos centros, no se hace en todos sitios. Es decir, utilizar energía para destruir las células de ese tumor. Y uno lo puede hacer ya sea con frío, ya sea con calor. Es decir, como ustedes ven allí, tienen la crioablación o la radiofrecuencia. En el caso de la crioablación, el tratamiento es una punción en la zona donde está el tumor y utilizar una energía en donde se congela esas células y uno va a presentar destrucción de células por cristalización del agua de esas células. Y en el caso de la radiofrecuencia es más bien lo contrario. Uno va a presentar destrucción de tejido por calor. Entonces, igual hay una punción de esa tumoración y se va a aplicar una energía, que es, en este caso es radiofrecuencia, que va a calentar ese tejido y va a destruir las células al calentarlas por encima de 60 grados. Eh, Evidentemente eso se puede proponer para tumores que son muy pequeños. Es decir, tumores, lo ideal son tumores de 1 centímetro. Puede extenderse a 2 centímetros, pero eh, si bien no hay un tamaño fijo, mientras más pequeña es la tumoración, evidentemente es más óptimo el resultado que uno va a tener al momento de aplicar energía para destruir tejido, porque hay que tener presente que la energía no se va a detener en el tumor, va evidentemente sobrepasar la zona de la presentación del tumor. Entonces, lo ideal es que el, que el tejido que se vaya a tratar, que se pueda optar a hacer ese tratamiento, no sea muy voluminoso. La inmunoterapia es como parte del advenimiento
medicamentos actuales que se utilizan para el cáncer de riñón son medicamentos que van a actuar básicamente sobre la neoangiogénesis. Son Se utilizan, la conducta es utilizar en pacientes que tienen tumores muy grandes para poder reducirlos y que puedan transformar un paciente en donde era un tumor que no era operable a transformarlo en un paciente en que se puede hacer la extirpación. Y son medicamentos muy prometedores y que ayudan mucho. Lamentablemente todavía no son de uso generalizado, pero lo más probable es que eso se vaya a generalizar en los años que vienen. Entonces, básicamente es un tratamiento quirúrgico para ese tipo de pacientes. Como mencionamos, en la actualidad la mayor parte de veces se encontró porque le hicieron una ecografía a una persona que simplemente pues, probablemente había tenido algún dolor abdominal que no tenía nada que ver con ese tumor y encuentran esa tumoración. En, en, en otros casos, la manifestación clínica va a ser la hematuria, en mayor medida, micro o macroscópica, pero es lo que va posiblemente llevar a que hagamos exámenes, que sería la ecografía, y de ahí a los exámenes de extensión. Entonces, cuando se diagnostica un paciente con un tumor de riñón, le hacemos los exámenes de extensión, que es la tomografía con la tomografía tóraco-abdominal, y de acuerdo a eso, ya entonces uno procede a lo que vendría a ser el tratamiento que es quirúrgico y uno elegir el tratamiento quirúrgico. Lo tradicional, como les dije, es la nefrectomía radical. La nefrectomía radical, que significa sacar todo el riñón con la grasa que lo rodea. Ah, en un inicio se hacían las cirugías de nefrectomía radical abierta, después se procedieron a hacer por vía laparoscópica, que tienen un, un resultado sobre el paciente desde el punto de vista carcinológico muy bueno, equiparables los dos. Entonces, ah, si es posible hacerlo por laparoscopía, es mejor. ¿Tienen ustedes una conducta preservadora de nefronas en la que uno hace entonces una nefrectomía parcial? La nefrectomía parcial también se puede hacer. Lo tradicional ha sido hacerlo por vía abierta, pero también se puede hacer por vía laparoscópica. Entonces, en ese caso, tienen en la actualidad un abordaje laparoscópico para el cáncer de riñón, que ya sea la nefrectomía total o la nefrectomía parcial. Los tratamientos opcionales están en los centros que puedan contar con esta tecnología en la crioterapia y la radiofrecuencia. Eh, Hay muchos estudios sobre radiofrecuencia que son muy prometedores, en donde, como les dije, en los dos hay que hacer una punción. Se punza el tumor, entonces las condiciones son que para que se puedan hacer ya sea crioablasión o radiofrecuencia, tiene que ser tumores que son pequeños y que tiene que ser en una zona en donde la punción sea relativamente simple. Se puede hacer esa punción por guía tomográfica o se puede hacer también con una guía laparoscópica, pero tiene que estar entonces el tumor en una zona en donde sea de acceso relativamente simple. Ahora, la nefrectomía radical es antigua, me refiero, se hace desde hace mucha cantidad de años. Normalmente se hacía por un abordaje por línea media, es decir, uh, una incisión grande desde el apéndice sifoides hacia por debajo del ombligo y tener un acceso a través del abdomen a los vasos renales y que es lo primero que se clampan, arteria y vena, y después de eso la extirpación de ese riñón con toda la grasa que lo rodea. También se puede hacer por vía lumbar, en que no es lo más frecuente, porque en un abordaje lumbar generalmente uno va a tener acceso, sobre todo en la cara posterior del riñón. Los vasos van a ser muy alejados y normalmente en una cirugía por cáncer lo que uno quiere primero es clampar arteria y vena para evitar posible diseminación. Eh, lo tradicional es el acceso abdominal, si es que fuera cirugía abierta. Um,
ciertos reparos anatómicos sobre la parte quirúrgica. Hay fascias que rodean al riñón, que lo separan de la cavidad abdominal. Entonces, en la cirugía lo que uno busca es entrar en este plano de disección. Como ustedes ven, el riñón allí está rodeado por la grasa y entonces uno va a retirar toda esta estructura para poder, si tuviera una extensión mínima sobre la grasa, poder retirarla con toda esa extensión posible. Lo mismo se puede lograr cuando uno lo hace por vía laparoscópica, es decir, la misma disección, solamente que el acceso es el que cambia. Entonces, como le digo, la nefrectomía radical es esto, es sacar todo el riñón, pero con toda esa grasa que lo rodea, con esa fascia que lo rodea. Para volver a recalcar que hay una fascia que está alrededor y entonces el riñón está protegido por esa grasa, es lo que le da protección al riñón, pero es cuando tienen un tumor de riñón que puede comprometer esa grasa, que por eso es que uno tiene que retirar con toda esa estructura que lo rodea. La nefrectomía laparoscópica se empezó a partir de 1990, se ha ido desarrollando desde esa época. La nefrectomía se puede estar haciendo también por vía laparoscópica para donantes de riñón, pero la nefrectomía laparoscópica es ahora un procedimiento que es ah, difundido a nivel mundial y que es una cirugía segura y que permite tener los mismos niveles de seguridad que en una cirugía abierta. Y lo que permite es un control muy bueno de lo que vienen a ser arteria y vena, que es lo primero que se tiene que ir a obstruir, ¿no? Lo que uno no quiere es que haya diseminación de las posibles células cancerosas que podrían estar dentro de ese riñón. Hay un acceso, habitualmente la nefrectomía radical se hace por vía transabdominal, es decir, transperitoneal. También se puede hacer por vía retroperitoneal, esas son formas de la cirugía, pero el principio es el mismo. En una nefrectomía radical, ya sea cirugía abierta, sea laparoscópica, el principio es el mismo, es decir, ir primero a clampar arteria y vena y sacar todo el riñón rodeado de su grasa. Pero también se puede hacer, como les decía, una preservación de nefronas, una nefrectomía parcial. Imaginemos en este caso es una tumoración que está hacia un extremo del riñón, entonces uno puede hacer una incisión en donde se extirpa solamente una parte del riñón. Es más sencillo cuando esa tumoración está hacia los polos. Recordemos que el riñón tiene una circulación terminal, una vascularización terminal en donde le llega una arteria y a partir de esa arteria, como un árbol, se subdivide en diferentes zonas del riñón. Entonces, para poder hacer esa cirugía, uno tiene que clampar la arteria, sobre todo, arteria y vena, frecuentemente, pero sobre todo la arteria, para que podamos hacer una incisión del tejido y podamos después suturar y poder cerrar ese riñón. Y recién después de eso es que se desclampa. También se puede hacer lo mismo por vía laparoscópica. Es más laborioso, evidentemente, pero también uno puede clampar la arteria y vena en una cirugía laparoscópica, poder hacer la sección de la zona tumoral y uno suturar y después de haber suturado, desclampar esa arteria para poder revascularizar el riñón. Entonces, existen casos en donde hay recurrencia de tumoración. Normalmente la parcial generalmente se recomienda en tumores menores de 4 centímetros. Ahora, cuando supongamos uno hace una nefrectomía parcial y uno encontrara ah, aquí se manda a patología y se va a ver si es que hay bordes comprometidos o no. Entonces, si hubiera bordes comprometidos, generalmente, si uno ve que hay actividad todavía de tumor renal después de una parcial, entonces se va a proceder a una nefrectomía total, en un segundo tiempo, me refiero, ¿no? Puede pasar, o sea, la indicación de una nefrectomía parcial está aconsejada en una tumoración en donde uno pueda ver que al hacer la cirugía no se comprometan
arterias que irrigan a todo el riñón. Me refiero a si tienen un tumor que puede ser pequeño, pero está en la zona central del riñón, donde van a tener la llegada de la arteria al parénquima renal, entonces ahí, por más que sea chiquito, se va seguro a proceder a hacer una nefrectomía total porque el, el margen de seguridad que se tiene alrededor de ese tumor va a comprometer la arteria y es comprometer la irrigación de todo el riñón y entonces en ese caso no es posible hacer la parcial. No siempre es posible, el tamaño no es lo único que determina que poder hacer una nefrectomía parcial. Si uno quiere hacer una nefrectomía parcial hay que hacer una evaluación, si es que estuviera cerca a las vías excretoras del riñón y tienen unos márgenes de seguridad eh, de al menos 2 milímetros, lo que se recomienda para que no haya riesgo de recurrencia. Entonces, en este caso son ejemplos de una nefrectomía parcial en donde se ha clampado arteria y vena y después de extirpación se hace una sutura. Ahora, la terapia ablativa, ¿a qué nos referimos? Eso, como les dije, está circunscrito a ciertos centros que tienen esta tecnología y es ya sea la crioterapia o la radiofrecuencia. Y básicamente es para tumores pequeños, idealmente tumores de 1 centímetro, máximo 2 centímetros, que uno pueda entonces punzar y aplicar la energía. Pues después del procedimiento, cuando uno ve, son zonas que se necrosan, que tienen una cicatriz. Ahora, cuando tienen un tumor avanzado, ya con problema metastásico, normalmente la cirugía está muy limitada en ese caso. Se puede intentar, pero es algo paliativo en ciertos casos. Cuando lo pueden hacer, cuando tienen un paciente que está sangrando permanentemente. Entonces uno puede, sabiendo que tiene metástasis en otros sitios, puede proponer una cirugía ablativa, pero con el fin de parar el sangrado nada más, pero no va a cambiar el desenlace de la enfermedad, no va a cambiar el desarrollo de la enfermedad porque ya la metástasis está presente y eso ya compromete el estadio. Pero claro, uno lo puede proponer como parte de manejos optativos y paliativos cuando hay problemas como la hemorragia que le digo, una hemorragia incoercible, ¿no? Es una opción. Ah, y en los tratamientos se puede dar una adyuvancia con la inmunoterapia, ¿no? Que es lo que se utiliza en pacientes que tienen metástasis y puede actuar la inmunoterapia en algunos casos. Pero lamentablemente, como les dije, básicamente el tratamiento es el quirúrgico. Ahora, unas cuantas palabras sobre quistes renales. La mayor parte de los quistes de un riñón son benignos. Eh, pero claro, igual hay una gradación cuando hacemos una tomografía. En una tomografía podemos ver las imágenes de un quiste, una tomografía con contraste me refiero, y la mayor parte de los quistes son de tipo 1 o tipo 2. Bosniak es el radiólogo que hizo la clasificación. Entonces tienen tipo 1, tipo 2. Normalmente esos pacientes no son quistes simples y no se hay que hacerle nada especial. Los tipo 3 o tipo 4 se les considera como que es muy probable que puedan ser neoplasias. ¿Y son cuáles? Son los que tienen un tipo 4 es uno en donde tienen una cápsula que es gruesa, que capta el contraste, que tiene septos y que no es un contenido líquido homogéneo, sino que tiene tejido sólido también. Entonces ustedes ven, aquí va la gradación de grado 1 a grado 4. El- los más frecuentes son estos quistes. Prácticamente el contraste no es captado por la pared del quiste y son quistes homogéneos, bien separados del parénquima, que son completamente inertes al contraste. Ahora, cuando tienen pequeñas captaciones de contraste son del tipo 2
ya si tuvieran un aumento del grosor del parénquima, ya son del tipo 3 y que tienen septos. Lo que ustedes ven que tienen septos que también captan el contraste. Entonces, eso le dan la característica de la captación del contraste, es lo que le va a dar la característica de mayor de probabilidad de neoplasia. La mayor parte de los quistes, como le digo, un quiste es algo relativamente frecuente en un riñón. Lo vamos a ver muy frecuentemente en las ecografías, pero para poder determinar su importancia es hacer una tomografía con contraste igual. Y la tomografía con contraste, en los quistes simples vamos a ver esto. Quistes que no captan para nada el contraste. Cuando captaran las paredes del quiste, entonces ya podemos estar hablando probablemente de un Bosnia 4 y eso, su conducta es quirúrgica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque creo que alguna tienen ustedes, tienen un seminario. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre Doctor, Sí, dígame. doctor, sobre el concepto crioablación, no sé si lo Sí. puede definir porque yo no lo tengo definido en un artículo. Ya, bueno, la crioblación es destrucción por frío, ¿ya? Es decir, es como un gas, se punza y se administra este gas que se va a difuminar. Es una sustancia que se va a diseminar al tejido y lo que va a hacer es destruir las células porque el agua de esas células va a estar por debajo de 0 grados. Entonces se va a cristalizar y esas células se destruyen. Entonces, es una administración que se va a difuminar en el tejido. Normalmente se punza en o dos punciones que tienen un diámetro más o menos de 1 centímetro. Entonces, por eso les digo que lo ideal es que sean en tumores pequeños. Pero es destrucción de tejido por frío, ¿ya? Igual que se aplica el frío, también se aplica el calor. Entonces, en el caso de calor es la radiofrecuencia. Igual son agujas, es como que ustedes punzaran con una aguja y esa aguja estuviera unida a una fuente de energía. Y esa fuente de energía es la que va, ya sea el frío o ya sea el calor, lo que van a hacer es destrucción de células por ese cambio de temperatura. Ahora, claro, se difumina y destruye células malignas y destruye células del parénquima normal. Entonces, por eso es que uno lo circunscribe está hecho de una forma para que sea un área determinada que uno ve el cambio. Pero, pero no hay una seguridad en la destrucción completa. Se Sí, propone para ciertos pacientes, ¿no? Sí. sí. Doctor, mi otra pregunta es sobre los medicamentos inhibidores de la angiogénesis para este caso Sí. de células en Ujú. renales, cáncer renal, como el sorafenib y El el sunitinib, sulitimib. claro, ¿Tiene claro. aplicación actualmente o no? Sí, claro, claro que se utiliza y sí, nuestro problema es que no lo tenemos acá, digamos, lamentablemente por los costos, no es algo de uso frecuente, básicamente por costos, pero claro que tiene acción, claro que sí, se utiliza y tiene una gran efectividad, sobre todo para reducir tumores voluminosos, eso lo permite muy buena este, reducción de tumores y permite que tumores que eran considerados no operables puedan ser operados. Sí, claro. Gracias. Aquí básicamente el problema es por el costo nada más, pero claro que sí, ese es un tratamiento que tiene muy buen desarrollo posterior, lo más probable, al ir disminuyendo los costos se van a ir diseminando más su uso en todo el mundo. ¿Alguna pregunta más? Gracias.